bienvenido a MC Sonora. Qué bueno que usted está con nosotros porque hace 8 días los convoqué para esta cita. Mire, la Universidad de Sonora ya ve que tiene mucha actividad. Mi alma mater, orgullosamente BUA de la Universidad de Sonora, tiene mucha actividad. Entonces ellos convocaron hace, no sé, hace cosa de un mes, no, fue en mayo, ¿no? En mayo convocaron al 4º Congreso Estatal de Ciencias Exactas. Se vincularon con la SEC y los resultados pues estuvieron a la vista. Muchísima gente, pero bueno, yo no soy quien para platicarles de esto, pero sí para averiguar cómo les fue. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Ezequiel Rodríguez Jáuregui. Bienvenido, doctor. Y la licenciada Lindsay Rosas Villarreal, de vinculación de aquí de la SEC, directora general de vinculación. Pues bienvenidos. Muchas gracias, Rosario. Y estuve viendo todos los resultados de este 4º congreso que año con año pues conjuntan más personas alrededor de las ciencias exactas. Pero cuéntenos. Pues sí, mire, hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación y Cultura fuertemente para vincular a los estudiantes, a los profesores desde kinder hasta la universidad. Entonces, en ese sentido, nos hemos dado la tarea de ponernos de acuerdo en talleres, conferencias, para que los profesores puedan, de alguna manera, recibir capacitación en el Estado y actualización, pues, de esa manera que hagan la clase más divertida, más amena, más entretenida. Sí, porque luego nos hablan de matemáticas o de física y decimos, ¡ay, no me gusta, no me sé, no me entra! Es lo primero que decimos, ¿no? Así es. Entonces, pues hay que buscarle. Sí, mire, ofrecimos en esta ocasión 36 talleres para 20 profesores. Cada uno se le dice que tenemos la capacidad de recibir aproximadamente 700 profesores y cada uno tomará un taller. La Universidad de Sonora tiene, pues en esa semana que está libre, la semana en que es el cambio del primer semestre a los cursos de verano, las instalaciones están, los laboratorios están disponibles, los salones están disponibles, los auditorios están disponibles. Y aprovechamos con la SEC ponernos de acuerdo en cuáles son los días en que los profesores en las preparatorias no tienen exámenes de fin de año, ¿verdad? En ese sentido buscamos una ventanita de tiempo, nos tomamos desde enero planear ellos se encargan de ver con CONACYT, CECITES, COBACH, todos los subsistemas que puedan participar. En ese sentido logramos en esta ocasión traer aproximadamente 250 profesores que estuvieron ahí tomando los talleres. Del Estado, todo es dirigido al Estado. Primero nuestra casa, nos preocupamos primero en el Estado componer las cosas, mejorarlas, y pues después si cada quien hace lo propio, pienso que lograremos, ¿verdad?, impactar positivamente en la educación. El papel de vinculación, Lindsay, fue pues hacerle la invitación a los profesores y convencerlos de que se vengan. Así es, primeramente pues cumplir con el principal compromiso que hizo el secretario, el maestro Ernesto de Lucas, en pues mejorar los niveles de aprendizaje en matemáticas y español, primeramente, ¿no?, en educación básica. Y posteriormente, pues el subsecretario Onésimo Mariscales, quien es el subsecretario de Media Superior y Superior, pues mostró un interés muy preciso de que todos los maestros, los docentes de preparatorias de aquí de nuestro estado estuvieran enterados de esta convocatoria. Como bien dice el maestro, es un congreso pues muy exitoso que permite pues de alguna manera difundir las prácticas, ¿no?, en lo que son ciencias exactas, naturales, física, etcétera. Y el intercambio, sobre todo el intercambio de experiencias de aprendizaje, de enseñanza de los mismos docentes, pues para tener información exitosa, ¿no?, sobre este tipo de prácticas que se aprenden en el Congreso. Y pues en otra etapa quisimos incluir también a los docentes de educación básica. ¿Por qué? Porque como bien lo dice ahorita el maestro Ezequiel, es muy importante que rompamos ese paradigma de que las matemáticas, de que la física, como decías tú ahorita, perderles el miedo, ¿no? Que los niños sepan que las matemáticas no, al contrario, es una herramienta que les va a servir a lo largo de su vida profesional. De las asignaturas. Exactamente. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, precisamente a través de estas herramientas y de estos espacios que tenemos, que muy bien plantea la Universidad de Sonora, pues que esas herramientas les sirven a ellos para que las matemáticas sean materias muy dinámicas, de mucho interés para los niños y que pues
podamos subir también los niveles de matemáticas, ¿no? En toda la educación. Es que las matemáticas, tanto las matemáticas como el español, es la base de la estructura del pensamiento. ¿Cómo no acercar de la manera más fácil y divertida posible a los niños a estas dos materias, a estas dos asignaturas? Así es. Y cumpliendo esta visión, pues la Dirección de Vinculación apoyó a la Universidad de Sonora y a COECID, porque COECID también es parte de los organizadores de este congreso, para difundir la convocatoria y lanzar el exhorto a los docentes de la conveniencia de formar parte de este congreso. Y cada vez están más convencidos, ¿no? Sí, no cabe duda de eso. No hay mucho trabajo que hacer con ellos. Exactamente. Pues, en ese sentido, de convencerlos, de traerlos. ¿Cuántos días duró el congreso, doctor? Fueron 3 días de congreso, fue el sábado 28, domingo 29 y lunes 30. Durante este día se ofrecieron 36 talleres, como le comenté. Efectivamente, recordemos que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la naturaleza. Entonces, al ofrecerles los talleres tan diversos de geología, física, biología, química, le estamos dando herramientas para que hagan atractivo a los jóvenes el aprendizaje de las matemáticas. Ejemplos sencillos, ¿verdad? Experimentos elegantes que se pueden platicar en clase. Y otros que son de investigación de frontera, que hacen interesante la clase a los jóvenes. Acuérdense que los jóvenes ahora están inmersos en un mundo global. Entonces la información que ellos reciben a veces rebasa a los mismos profesores, tienen información que rebasa a los mismos investigadores. Hay programas tan interesantes y ahora con el internet se accesan tanta información que el docente tiene que estar a las vivas para estar adelante, a la vanguardia de sus estudiantes. Este congreso, por eso lo hemos organizado cuidadosamente, para darle esas herramientas al profesor y que vean los jóvenes, ¿no? La investigación está en Sonora, también la investigación está en México, que la conozcan y que esos temas novedosos también se les planteen y los pueden usar como ejemplos de clase, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, el caso de las celdas solares, ¿no? Que los profesores hicieron celdas solares. Hay celdas solares que ya se pueden usar y que se hacen en el horno de la estufa. Entonces, se hizo un taller de celdas solares, los profesores estaban muy emocionados, pero pasó durante el taller que uno de los reactivos ya no era útil, entonces tuvieron que cambiar de reactivo últimamente los investigadores. Entonces elaboraron otras celdas solares de manera diferente como habían programado, porque bueno, algo pasó con sus reactivos que me comentaron que tuvieron que usar otros, y total, sabían efectivamente qué tipo de reactivos utilizar, y las celdas solares que usaron funcionaron. Entonces, los maestros participaron de lo que es la creación del conocimiento, la creación de un material nuevo, y vieron y demostraron que efectivamente podrían aprovechar las celdas solares para transformar la energía del sol en energía eléctrica. Entonces, eso es la investigación, esas experiencias les estamos brindando, no solo en eso, en biología, en química, geología. Y los estudiantes se dan cuenta de que pues cada vez lo tenemos más cerca y no necesitamos ser seres superdotados, que yo creo que un poquito sí, ¿no? Para acercarnos a la física y a las matemáticas. Pues no, mire, es cuestión de entrenamiento, es cuestión de capacitar a los profesores en la medida en que los maestros transmitan el conocimiento de manera clara, de manera simple, pueden los jóvenes adquirirlo sin complicaciones. Un buen profesor puede poner un problema de investigación de frontera que se está haciendo en CERN, que se está haciendo en otros lugares, se le puede platicar a un niño con las matemáticas que el niño conoce. Entonces, eso, por ejemplo, Feynman siempre lo decía, o sea, lo más difícil es cómo le explica a una persona que no es científico un problema de ciencia, es lo más complicado, cómo le explicaba él a su papá. Entonces, uno tiene que estar pensando que uno le tiene que explicar a su papá lo que sabe de física, química, matemáticas, biología, y para eso queremos preparar a los profesores, para explicarle a nuestros padres. Claro, y ya pasaron esos tiempos en que el alumno dice: ay, voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con las matemáticas, porque en este momento todo tiene que ver con las matemáticas. Exactamente. Me acuerdo de Lian Karp, ustedes se acordarán del investigador ya desaparecido Lian Karp. Alguna vez nos dijo a los que estábamos estudiando letras, es que las matemáticas es el lenguaje del amor. Y yo decía, pues a no ser que me enamore de un matemático, de un físico, porque yo no le veía por dónde, pues los años me han llevado a reconocer el valor para la vida cotidiana de las matemáticas. Totalmente. Bueno, sí, yo diría ese comentario, que no habla de simetrías, por ejemplo, la teoría de grupos estudia las simetrías de la naturaleza, y por ejemplo hay simetrías que se miden como la reflexión en el espejo, la simetría de un cuerpo geométrico, hay simetrías que están ocultas y no se ven, y eso se ve en los quarks, por ejemplo, hay simetrías en los quarks que no se ven,
pero sin embargo también en el pensamiento humano. Entonces las personas pueden ser bellas por fuera y bellas por dentro, dependiendo de la simetría de sus pensamientos o de la simetría de sus sentimientos. Lo que pasa es que hay ciertas simetrías que las sabemos medir y otras propiedades de simetría que aún no las podemos medir, pero se pueden medir. Cuando uno escribe un poema, entonces esa simetría se refleja de la persona interior, se refleja en la escritura, se refleja en las matemáticas mismas. Pues simplemente las canciones de 440, los poemas, los octosílabos, las redondillas, que tienen que ser métricos, si no, pues no es una redondilla, ¿no? Así es. Pues muy exitoso el Congreso. Vamos a seguir platicando de esto porque hubo conferencias de talla internacional para todos los asistentes. Así es. Y lo mejor de todo es que fue casi gratis. Sí, les comentábamos que pues, tuvimos los talleres que en general fueron gratuitos, pero aparte está el doctor, los que ofreció la Universidad de Sonora, el doctor Kauman, que es especialista en seguridad en laboratorios, ¿no? Laboratorios de docencia, por ejemplo. Él comentaba la importancia de tener, por ejemplo, formas ya en las escuelas de cuáles son los convenios prácticamente con los estudiantes y que debe firmar el padre de familia también. O sea, cuál es la forma de proteger al joven y que el padre esté consciente de la responsabilidad que se tiene al ingresar a un laboratorio. Ese tipo de educación o de ideas se estaban compartiendo ahí, y ese tipo de formatos, o sea, cómo tenerlos, cómo tener el compromiso con los chicos al entrar a un laboratorio, que los tomen con seriedad, que vayan a un área que ellos deben comportarse como los científicos que van a ser y que ya son. Que cada vez se educa más a los niños, porque aquí tenemos una casa de la ciencia, tenemos un museo Así también, donde los niños iban y aprendían cuestiones de este tipo que tiene que ver con las físicas, con las matemáticas. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos platicamos de las conferencias. Verá, hubo una muy interesante donde se hablaba de la lingüística y las matemáticas. Ya regresamos para seguir hablando del cuarto Congreso de Ciencias Exactas que hace unos días tuvo la Universidad de Sonora y donde se dieron cita pues muchísimas personas y muchos profesores en talleres. Ya nos hablaban de que hubo pues algún número de talleres importante. Mire, se encuentra con nosotros la maestra Paulina López Ceballos y el maestro Narciso Navarro, quienes también estuvieron aquí en el Congreso, fueron parte de la organización, parte importante de la organización. Maestra, usted nos habla de los talleres que hubo, que se ofrecieron. Sí, tuvimos 40 ponencias en este Congreso, 10 fueron del área de matemáticas, 15 de física, tuvimos también de biología, de tecnología, tuvimos de química y de ciencias de la tierra, que son todas las áreas de las ciencias exactas y naturales. En cuanto a los talleres, tuvimos 21 talleres por la mañana y 15 por la tarde. O sea, fueron jornadas completas. Jornadas completas, sí. Dentro de los talleres, por ejemplo, más interesantes, tenemos la elaboración de reactivos y actividades en plataforma, porque ahorita tú sabes, la educación se utiliza mucho el uso de las plataformas para los profesores y los estudiantes. También tuvimos uno muy interesante sobre la enseñanza de las ciencias basadas en la experimentación. Esto es muy importante, ya que los estudiantes, ellos pueden experimentar con las ciencias y que no sea muy teórico, ¿no? O sea, que llegó el estudiante y ahí empezó a hacer estos talleres son exclusivos para profesores, pero se les enseña cómo, por medio de la experimentación, ellos pueden replicar las ciencias en el aula, sin tener que tener un laboratorio. El estudiante, en ese momento, los profesores convertidos en estudiante que llegaban al taller a experimentar lo que después ellos aplicarían ya en sus aulas. Claro, y utilizan materiales que ellos pueden hacer en el salón de clase, no sé, un laboratorio muy especializado, ¿no? También tuvimos, por ejemplo, uno también muy interesante que se llama seguridad en los laboratorios de química para el manejo de sustancias para cuidar el medio ambiente, ¿no? En las preparatorias hay laboratorios de química y se llevó a cabo este taller para que los estudiantes y los profesores puedan hacer buen uso de los productos químicos de desecho, cómo se deben trabajar con ellos para el cuidado del medio ambiente. Importantísimo, porque cuántas veces era en la prepa, pues éramos un montón los que entrábamos a los talleres, el maestro se iba con un grupo mientras a los otros nos explotaba lo que estábamos haciendo. Correcto. Yo creo que a todos nos pasó alguna vez. Sí, y por ejemplo, también tenemos
sistemas de ciencias de la tierra tenemos, por ejemplo, talleres sobre diseño de mapas, por ejemplo, para búsqueda de minerales. Tenemos recursos hídricos, el problema del agua, hubo un taller muy importante, tú sabes, aquí en Sonora tenemos problemas con el agua y su impacto ambiental, entonces también hubo un taller para, que a lo mejor no es un tema muy importante, quizás podría uno pensar en cuanto a que no viene en el libro así de ciencias, pero sí es un tema muy importante en cuanto al medio ambiente, que es muy necesario para el cuidado pues del medio ambiente y de los recursos y del agua, ¿no? Que en Sonora nos hace mucha falta el agua, ¿no? Sí, pero bueno, lo bueno es que este tipo de talleres, aparte de que nos capacitan al maestro, concientizan también de cómo nosotros podemos llegar al alumno para irlo preparando para que después salgan científicos en estas ramas. Ajá. Y por último me gustaría comentarte que en estos talleres participan tanto profesores de primaria como de secundaria como de prepa, todos juntos en un taller, y esto elimina un poco o reduce la brecha entre pues lo que es la educación básica de la secundaria y de la prepa. Tratamos en este congreso de que todos los profesores juntos participen para que la educación sea más transversal, pues, ¿no? Claro. No hay esas brechas de que el problema es de la primaria o el problema es de la secundaria. Es de la secundaria, o me llegaron así porque allá en la primaria. ¿Y estos talleres fueron a la par de las conferencias, maestro Narciso? Fíjate, amiga, que sí, fue alguna dinámica muy interesante porque fueron sábado, domingo y lunes, donde se desarrollaban de manera muy organizada los horarios de los talleres, pero también las conferencias magistrales. Así también tuvimos la oportunidad de, cuando se daban las conferencias, en espacios muy dedicados a la exposición de carteles de las diferentes disciplinas, las diferentes temáticas, proyectos muy interesantes, y entonces se llevaban a cabo por la mañana, se llevaban a cabo en salones de ciencias químicas, de biología, de física, de matemáticas, de geología, lo que eran talleres, pero en el Centro de las Artes también teníamos la oportunidad de usar el auditorio y el centro de convenciones, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar varias de las conferencias muy interesantes, porque tuvimos desde la participación en la ceremonia inaugural con el doctor Agustín Grijalva Monteverde del Departamento de Matemáticas, la conferencia El papel que juegan los textos y los recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas. Esto acorde al nuevo modelo curricular. Algo que hay que resaltar en estas actividades es que nosotros podemos decir que el maestro de ciencias siempre está enseñando los mismos modelos matemáticos, siempre están enseñando las mismas leyes de la física, siempre están enseñando las teorías de la evolución. Pero entonces, en esta actualización que tienen la oportunidad de nuestros maestros de estar a la vanguardia, en nuevos modelos de enseñanza, en estrategias, en utilización de recursos didácticos, es lo que representa una fortaleza de este evento. Las leyes son las mismas, cómo las enseñes hace la diferencia. Sí, y además las estrategias didácticas de cómo llegar a despertar el interés de nuestros estudiantes, que bueno, sabemos que tienen todo el potencial del mundo desde la educación básica, niños que son muy interesados por las ciencias, niños que son muy afines a conocer cómo funciona su entorno. Entonces el maestro es ese guía, es esa persona que a final de cuentas va a apoyar con una buena capacitación a este estudiante que nos va a llegar a las preparatorias y subsecuentemente a nuestras instituciones de educación superior. Y algo novedoso, tú me dirás si en realidad fue novedoso de este cuarto congreso, el uso de las redes. Definitivamente tuvimos la oportunidad de interactuar con nuestras comunidades académicas, nuestras comunidades educativas a través de las diferentes plataformas de redes sociales, ya que estamos transmitiendo por varias de ellas lo que estaba sucediendo a cada instante en los diferentes escenarios, cómo se estaban desarrollando las actividades, la asistencia, y bueno, esto se estaba replicando a nivel nacional, internacional, por ser un evento tan único como lo es este Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales, pero que no hay un referente en nuestro país. Sí, porque
pues organizarlo no es cosa de un día, supongo que duraron meses en la organización de este ya cuarto congreso, y es anual, ¿no? Sí, es un congreso anual y es, como decía Narciso, único porque no hay otro congreso en todo, por lo menos el país de México, donde se conjunten los profesores de todos los niveles educativos. O sea, hay congresos de preparatoria o hay congresos específicos. Ajá, o hay reuniones que hacen los maestros de primaria con sus evaluaciones, ¿verdad? Pero este congreso conjunta a todos, ¿no? Incluso tenemos una comida que dimos a mediodía del domingo, donde se sientan los profesores a platicar de sus experiencias, y tú ves sentados gente de primaria con gente de secundaria, de prepa, compartiendo experiencias, y eso es algo muy enriquecedor porque cierra, como decíamos hace rato, los vínculos, las brechas entre los distintos niveles educativos para mejorar la calidad de la educación. Sí, porque aparte, me imagino, se comenta lo que se vio en el taller, lo que se escuchó en la conferencia, pero también el problema que yo tengo en el aula, y allí se enriquece con la experiencia tuya y la mía, entonces se llega a un resultado favorable. Claro. Y si no, al menos buscar una solución. Sí, hablábamos ahorita de plataformas digitales, de lo que son las redes sociales, en lo que estamos interactuando, pero esta red de colaboración institucional humana, donde se encuentra el maestro de secundaria con el maestro de preparatoria, con el instructor del taller, bueno, fortalece toda esta relación de la que vamos de la mano todo el sector educativo, donde tenemos la preocupación de nuestros estudiantes de educación básica, pero precisamente que nos habla el maestro de Dejeta en una comunidad rural, o nos habla un maestro de un CECITES, de un COBACH, un CONALEP, desde su enfoque técnico, desde su enfoque social, precisamente fortaleciendo el quehacer de nuestros trabajadores, de nuestra comunidad, en el sentido de ofrecer mejores alternativas. Parte de esto que te comento, Rosario, es la parte desde cómo se integra las ciencias de la lingüística, por la importancia precisamente que tiene el elaborar de manera muy puntual reactivos para las ciencias, los exámenes, cómo se deben de redactar para hacer una evaluación y que el estudiante no tenga una confusión. También tuvimos la oportunidad de que participara el doctor César Avilés Icedo de la maestría en lingüística con esta conferencia. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el maestro en ciencias Pedro Mar, rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas, en la que nos habló de la importancia de las ciencias en la industria. Y bueno, algo muy interesante de lo que nos comentaba la maestra Paulina sobre la capacitación del taller que brindó el doctor James Kaufman del Safety Laboratories Institute de Boston. También dio la conferencia sobre seguridad en laboratorios, precisamente no nada más para los que llevaron el taller de química, sino para la capacitación y prevención de accidentes en los laboratorios. Y cerramos con la participación de la conferencia de la doctora Amina Marín, directora de servicios escolares, con los resultados del examen de ingreso a la Universidad de Sonora del 2015. Experiencias muy importantes y de mucho valor con esta información. Pues un taller, un congreso de altura, el que presentaron ustedes. Pues muchas felicidades, Narciso, muchas gracias, muchas maestra, gracias al doctor, maestra. Gracias por haber estado con nosotros, a Lindsay, y a usted, por supuesto, muchas gracias, y recuerde, dentro de 8 días los veo aquí mismo. Acompáñenos.